Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy denominamos al programa Nuestra Educación a Prueba. Desde el año 2006 se ha dado seguimiento por medio del informe del Estado de la Educación a precisamente la calidad de nuestra educación, en dónde estamos. ¿Realmente estamos avanzando? ¿En qué estamos retrocediendo? ¿Y cuáles son las cosas en las que tendríamos, digamos, que colocar la atención para mejorar efectivamente la educación en toda la generalidad? Para eso, hoy vamos a contar con la presencia de doña Teresita Cordero. Ella es doctora en educación con formación en psicología, investigadora y docente de esta casa de estudios, fue directora del Instituto de Investigación en Educación y actualmente es integrante del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches. También vamos a contar con la presencia de don Dagoberto Murillo Delgado, que es investigador del Informe del Estado de la Educación. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y con doña Valeria Lentini, que también es investigadora del Informe del Estado de la Educación. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, entonces vamos a ver la cápsula que se preparó para hoy, que va a contextualizar un poco lo que vamos a analizar durante el desarrollo de este programa. El sexto informe del Estado de la Educación es una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores que desde el año 2006 da seguimiento al desempeño de la educación costarricense, con el fin de propiciar el debate ciudadano y apoyar el proceso de toma de decisiones en este campo. En este informe se observan todos los niveles de la educación pública y privada en nuestro país para determinar las oportunidades que el sistema ofrece a la población en materia de acceso a la educación de calidad, que promueva el desarrollo de las capacidades y que permita a las personas realizarse individualmente y contribuir al bienestar de la sociedad. Siendo la educación la principal política pública del Estado costarricense en los últimos 10 años, vale la pena preguntarse cómo se encuentra y hacia dónde se dirige. Este informe aborda la temática en 6 capítulos. La educación preescolar, la educación primaria, que por primera vez es abordada de manera específica, la educación secundaria, la evolución de la educación superior, los ambientes y prácticas en los salones de clase en secundaria y la voz de los actores del sistema educativo. Los principales hallazgos en este sexto informe remarcan sobre todo los retos urgentes que debemos atender en materia de calidad educativa. Nuestra preocupación debe enfocarse en mejorar los aprendizajes de los estudiantes y aumentar el logro educativo. Asimismo, el país debe empezar a ver como una prioridad la primera infancia, pues es la puerta de entrada al sistema educativo. Hoy ponemos sobre la mesa estos y otros hallazgos que nos ofrece el sexto informe del Estado de la Educación. Don Dagoberto, tal vez podríamos iniciar precisamente explicando cómo es que se elabora el informe, digamos, cuáles son los indicadores, por qué son esos, ¿verdad? O no otros, y cuál es la metodología que utilizaron específicamente para elaborar este informe. Ok, bueno, el informe del Estado de la Nación y bueno, el Estado de la Educación nace en el 2005 a una solicitud del entonces presidente de la República y es asumido por el programa Estado de la Nación del CONARE. Y el programa Estado de la Nación se caracteriza por tener una metodología participativa. ¿Qué queremos decir con eso? Desde los temas que salen en el informe, estos temas provienen de una consulta a distintos expertos y distintos sectores en el campo de educación. Luego se elabora una estrategia de investigación, la cual es sometida a consulta con un consejo consultivo, y posteriormente se arma una red de equipos interdisciplinarios donde participan economistas, sociólogos, informáticos, ingenieros, arquitectos, o sea, es una amplia gama de investigadores, muchos de la parte de las universidades estatales. Estas investigaciones, ya cuando están en un proceso maduro, también son sometidas a un proceso de consulta en talleres, ¿verdad? Para este sexto informe participaron alrededor de 50 investigadores y en dichos talleres cerca de 300 participantes donde se discutieron los temas y se validaron las metodologías y los distintos indicadores. Entonces, ya cuando el informe sale, bueno, el informe es uno de esos productos,
sale, digamos, validado por estos sectores que participan en el informe. Es decir, es una investigación, digamos, muy amplia y que además tiene, digamos, bastante consulta, que Correcto. Eso es como algo importante. Actualmente es un proceso que dura alrededor de 2 años. Ya insistía, digamos, en el tema de que nace de toda una consulta de cuáles son los principales temas en campo educativo, digamos, o esos temas que son relevantes analizarlos. ¿Verdad? Claro. Y es muy interdisciplinario, ¿verdad? Porque sí. se incluyen bastantes investigadores de distintas áreas, ¿verdad? Con la idea de tener visiones desde distintos puntos de vista. Claro. De hecho, doña Valeria, le iba a preguntar, y de este informe, ¿cuáles serían como los elementos de problemas que se encontraron? ¿Cuáles serían los principales puntos críticos que lograron encontrar en este momento? Bueno, digamos en el caso del informe como tal, hemos identificado algunas debilidades por cada una de las etapas, digamos, de los capítulos. El enfoque en esta ocasión fue qué está pasando en el aula, que es el capítulo, digamos, especial. Cada edición tenemos algún capítulo especial. Ahí Dagoberto tal vez después le puede profundizar en particular en ese claro. capítulo. Yo estuve con Marcela Román coordinando el capítulo de educación superior y ahí también tenemos algunos aspectos específicos, digamos, en los que hemos trabajado. Básicamente, digamos, a nivel del informe, el observar el aula e identificar cuáles son los elementos que están ocurriendo allí, ¿verdad? Que cuesta tanto saber qué es lo que pasa en el aula, fueron los elementos que nos sirven de repente para señalar posibles mejoras, ¿verdad? Más que solo ver las debilidades, posibles mejoras. Y aunque entramos en el aula de secundaria, ¿verdad? En esta ocasión, el hecho de haber hecho un informe que separaba preescolar, primaria y secundaria, la separación de primaria y secundaria que ocurrió en este trabajo que hicimos en esta ocasión, a diferencia de otros momentos, nos permite observar qué es lo que está pasando en primaria, con más detenimiento, que era un nivel, digamos, donde eventualmente tal vez la mirada no era tan profunda y donde tal vez pensábamos que todo estaba bastante bien porque estaba bastante universalizado, pero en realidad encontramos que varios, de los elementos que después estallan en secundaria inician en primaria. Entonces, Dagoberto puede... Yo iba justamente a ese punto, digamos. La importancia, digamos, de separar primaria y secundaria es porque en el caso de primaria nos acostumbramos a ver que todo estaba bien porque tenemos indicadores altos de cobertura. Claro. Pero dejamos de pensar en otras cosas relevantes, como qué tipo de educación es la que están recibiendo los niños y niñas costarricenses. Por ejemplo, uno de los datos que resalta el informe es que solo el 5% de las escuelas ofrece el currículo completo. Eso lo iba a preguntar, ¿qué es lo que eso significa? Porque yo partiría de que en primaria todas las escuelas dan el currículo, ¿verdad? Que es uno solo. ¿Qué es lo que significa que no se dé el mismo currículo? Exacto, desde el año 97 se aprobó ese currículo y aparte de las asignaturas básicas, también incluye una serie de asignaturas especiales, que, bueno, más llamadas especiales, artes plásticas, educación musical, educación religiosa, entre otras. Pero el tema es que cuando uno empieza a examinar la red de centros educativos costarricenses, lo que encuentra es que hay centros que trabajan no con esa jornada de 7 a 2 de la tarde, como plantea dicho programa, sino que tienen jornadas fraccionadas, horarios alternos, dobles jornadas, y hace unos años incluso existían 3 jornadas, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos hablando es que ese conjunto de estudiantes que no recibe el currículo completo realmente está recibiendo menos lecciones de distintas asignaturas. Y en un 38% de las escuelas, por ejemplo, no se recibe ninguna asignatura especial. Y creemos que esto ya genera una brecha importante, claro, desde un nivel, digamos, que es pilar de la educación costarricense. Hace diferencias que después hacen aguas en otros niveles, ¿verdad? Sí, claro. Doña Teresita, en eso precisamente que estaba diciendo, ¿cuánta diferencia puede generar el hecho de que efectivamente desde primaria se den, digamos, diferencias tan grandes como que una escuela solo reciba las asignaturas básicas y que no reciba en ningún momento ninguna especial? Bueno, tal vez decir en general que, digamos, yo no soy parte del informe del estado de la educación, pero sí lo conocemos desde la universidad.
y para nosotros hay mucha sintonía siempre con lo que se han dado en los diferentes informes, pero especialmente en este. Y lo digo porque, bueno, yo vengo del Instituto de Investigación en Educación y ahí se ha hecho desde los 90 un énfasis a la mirada más cualitativa, sobre todo en el tema de aula. Entonces ha sido un tema muy importante, tanto, sobre todo en primaria, pero también en secundaria. Mire, el tema es que la preocupación de nuestro país es que el sistema educativo empieza desde el preescolar y se supone que termina en la universidad. Y lo que hemos descubierto es que en realidad hay muchas diferencias. Es un sistema muy complejo, con mucha diversidad, y eso también crea desigualdad. Entonces se ha dicho exactamente de que no todas las escuelas tienen la misma como línea de trabajo, no todas tienen la misma ambiente, digamos, escolar, que permita realmente potenciar las habilidades y destrezas de los niños y las niñas. Hay una serie de aprendizajes que solo la escuela lo da. O sea, no podemos decir que eso se da necesariamente en las familias, porque son aprendizajes muy particulares. Exacto. Entonces, cuando esto ocurre, digamos, dentro del sistema, sabemos que entonces hay niños y niñas que podrían tener más probabilidad de llegar a la secundaria y a la universidad, y otros que no. O sea, hay múltiples factores, ¿verdad? Uno no puede decir que por una razón u otra un niño o una niña no llega a la universidad. Pero bueno, si nosotros sabemos que ese es un medio de movilidad social, entonces deberíamos potenciar una educación de calidad. Y lo que se han dado las investigaciones es que a mayor necesidades de las poblaciones, debemos tener las escuelas de mayor calidad, debemos dar los docentes y las docentes que hagan su trabajo realmente por la niñez. Y en el estudio del estado de la educación es, bueno, igual que otros, es muy revelador de lo que puede estar pasando en el aula. Por eso es que a mí me parece que esa mirada que se ha dado es muy importante, ¿verdad? Entiendo que se ha dado sobre todo en secundaria, ahora la mirada del aula, pero siempre desde lo que sería la investigación en educación, desde mi punto de vista, es para que hayan transformaciones. Exacto. Y las transformaciones se hacen con las y los docentes, con los niños y las niñas y con las familias. Entonces, si logramos empujar, digamos, transformar, incluso automirarnos, realmente qué estamos haciendo. Si yo soy docente de primaria, secundaria o de universidad, pues cómo abrirnos para poder incluso reconocer mis falencias y poder más bien potenciar mis habilidades. Y es desde la educación pública que tenemos esa oportunidad, ¿verdad? De tratar de nivelar la cancha, decimos nosotros, ¿verdad? De nivelar esas brechas que ya están ocurriendo en la sociedad desde edades muy tempranas, y es el preescolar público, el preescolar, la primaria pública y la secundaria pública, la oportunidad de dar esa compensación, ¿verdad? Sí, tal vez de diferencias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entramos precisamente con ese tema, para poder ver cuáles son esas brechas que se están dando. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de nuestra educación a prueba. Tal vez para iniciar un poco más a profundidad lo que es el análisis de cuáles fueron los principales resultados, podríamos presentar el gráfico de la sobreedad en el sistema diurno, ¿verdad? Porque eso también nos permite ver quiénes son las personas que tienen más edad en este momento, ¿verdad? Que todavía están, ¿verdad?, en ciertos niveles, para que don Dagoberto nos explique qué es lo que eso realmente significa y por qué eso genera desigualdad. Tal vez aquí ya está. Ok, bueno, lo que este gráfico significa es que cuando uno ve en el caso de primer grado, se presenta el nacimiento de todo un fenómeno que influye en el resto del sistema. En primer grado, digamos, el porcentaje de estudiantes con sobreedad es un 1%. Realmente bajo, digamos, si tomamos en cuenta y lo resaltamos como un avance, que es la disminución en la repitencia de primer grado a partir del año 2014. Sin embargo, si ustedes ven en el gráfico, en lo que es primaria, se empieza a dar un crecimiento que finaliza con un 9% en sexto grado.
O sea, casi el 10% de los estudiantes que llegan al sexto grado ya tienen 2 años o más de sobriedad. Y si ustedes ven en el gráfico, en el tercer ciclo, esas barras en color azul, van a notar que ya, digamos, en séptimo, octavo y noveno, ese porcentaje de edad incluso está por encima del 18%. En algunos casos, en algunos años, hemos tenido niveles superiores al 20%. Entonces, ¿por qué planteamos que es toda una problemática? Porque cuando hemos hecho análisis, por ejemplo, del tema de la exclusión educativa, es un factor que realmente influye como un factor potenciador de esa exclusión. Entonces, es uno de los fenómenos que deberíamos empezar a atacar. Por eso cuando señalábamos el tema de separar primaria de secundaria, hacíamos referencia a notar, digamos, todos esos fenómenos que surgen en la primaria, digamos, y más que sobriedad, otro tema que realmente nos preocupa es el tema de los logros de aprendizaje, los logros educativos. Pruebas como TERCE nos muestran que en sexto grado los estudiantes que llegan, hay un 50% que no está desarrollando, por ejemplo, habilidades de comprensión lectora. Ya estudios anteriores o que se presentaron en informes anteriores, por ejemplo, ya con pruebas PISA, nos daban cuenta, digamos, que por ejemplo, en el caso de matemáticas, en habilidades como resolución de problemas, aquellos estudiantes que tenían problemas de comprensión no podían resolver problemas matemáticos. Entonces hay una estrecha relación entre lo que es la comprensión lectora con el desarrollo de otras habilidades, y eso creemos nosotros que como país debemos prestarle mucha atención. O sea, pruebas en primaria y después pruebas en secundaria solo confirman que el proceso, digamos, estaba ya teniendo problemas desde antes, ¿verdad? Desde la primaria. Y la sobriedad, digamos, solo es como una bola de nieve que se va magnificando, y en secundaria eso va a adquirir dimensiones mayores, porque los estudiantes que están con sobriedad, porque han repetido, porque tal vez no fueron acompañados en las habilidades que debían adquirir adecuadamente, y esas carencias solo, ¿verdad?, las vemos explotar después en secundaria, cuando de repente en noveno o nuevo año se presentan una exclusión, ¿verdad?, en el sistema. Un bajo logro, digamos. Un bajo logro. Solo 56% de los jóvenes están logrando finalizar noveno año. Exacto. O sea, durante muchos años nos hemos preocupado porque finalicen el colegio, ¿verdad? Pero hay niveles anteriores donde igual se tiene un bajo nivel de logro. Ahora, hacíamos referencia al tema de las brechas, y justamente cuando vemos este tipo de indicadores como exclusión, sobriedad, bajo logro, hay un denominador común, y es que muchos de los que sufren este tipo de fenómenos provienen de hogares con climas educativos bajos. ¿Qué significa esto? Que provienen de hogares donde los padres tienen 6 años de educación o menos. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo los acompañan? Exacto. Volviendo al tema de que el centro educativo debería nivelar la cancha desde el principio, uno pensaría qué tipo de estrategias se están impulsando, por ejemplo, en esas zonas donde hay una alta incidencia de este tipo de hogares. Claro, porque lo que estamos generando es como un círculo ahí de reproducción de bajo logro educativo. De bajo logro y de desigualdad, ¿verdad? Porque no se está compensando desde el centro educativo, donde deberíamos tener los mejores docentes, porque es más difícil, ¿verdad?, trabajar probablemente con estudiantes en cuyos hogares, ¿verdad?, no tienen ese apoyo que tal vez tendrían los estudiantes, ¿verdad?, que pertenecen, digamos, a un quintil de ingresos o a hogares donde los padres tienen mayor nivel educativo, que ese es cuando hablamos de clima educativo nos referimos a eso, ¿verdad? ¿Y cómo se traduce eso en el ingreso a educación universitaria? ¿Qué impacto tiene? Bueno, hemos perdido muchos, digamos, en la guerra, ¿verdad? Hemos perdido muchos, y entonces eso se traduce que cuando observamos las personas de 18 a 24 de edad, que es 24 años de edad, que es cuando se analiza, digamos, las edades en las que eventualmente la gente que habría seguido todo el proceso, ¿verdad?, en las edades adecuadas, sin, digamos, tanta sobriedad, sería el momento en el que estarían entrando a la educación superior si lo habían. El tema es que cuando analizamos por quintiles de ingresos de los hogares, ¿verdad?, el quintil más alto sería el 20% más pobre, ¿verdad? Cuando analizamos al quintil 1, que es el más pobre, estamos viendo que el 69% de los jóvenes de 18 a 24 que pertenecen a un hogar del quintil más bajo no completó la secundaria, que es el requisito a la universitaria, claro. Exacto, que es el requisito 1, ¿verdad?, para entrar a la educación superior. Entonces, si ya tenemos un 69, ya hay gente que ya del todo no estaría entrando. Y ese 69
podría haber quedado desde sexto, desde séptimo, desde octavo, haber quedado en el sistema ahí detenido o eventualmente después haber buscado otras alternativas para concluir. Pero lo cierto es que es muy distinto, ¿verdad?, el porcentaje que logra completar la secundaria según los niveles socioeconómicos de los hogares. Entonces, lo que estamos viendo es que el sistema educativo no está logrando compensar en los niveles previos, ¿verdad? Porque ya en la universidad simplemente lo que observamos es la desigualdad máxima, ¿verdad? Porque es un acumulado, ¿verdad?, de esas situaciones. Entonces, no ha logrado compensar como para nivelar y que todos tengan, digamos, las mismas horas, ¿verdad? Ahora recién estábamos hablando de currículums que son abreviados para ciertos grupos y no para otros. Eso solo crea, ¿verdad?, una brecha que se va magnificando. Tal vez doña Teresita. Sí, no, yo quisiera nada más agregar, porque bueno, ese es un tema muy complejo, ¿verdad? En primer lugar, en las poblaciones, digamos, con más dificultades, hay un contexto adverso, no solo para el niño o la niña, sino Correcto. También para sus familias. O sea, son condiciones, digamos, y si a eso le sumamos, ¿verdad?, que viven en condiciones donde a lo mejor la mamá y el papá, o la mamá, la tía, la abuela tienen que trabajar, y entonces dejar a los niños, digamos, a lo mejor acompañados, pero no, digamos, apoyando la parte de los procesos educativos. Paradójicamente, la escuela se convierte en un factor de protección. Exacto. Si tienen la posibilidad de ir a la escuela, entonces la escuela sigue siendo un factor de protección, pero no necesariamente significa para seguir el sistema educativo, sino que ahí encuentran comida, encuentran a alguien que los acoge, y lo que en algunos estudios hemos visto es que cuando pasan de la escuela a la secundaria hay como un salto al vacío. ¿Por qué? Porque en la escuela, digamos, si es una escuela acogedora, una escuela que los recibe, que los apoya, es una escuela que de alguna manera los acompaña y tienen un nombre. Pero cuando llegan a una secundaria, donde es muy grande, son personas que no necesariamente están siendo de alguna manera contenidas, digamos, de esas otras necesidades. Un poco los chicos, exacto. Claro, entonces el problema es que, digamos, a quien llega a la escuela no es solamente para aprender una serie de habilidades que nosotros quisiéramos idealmente que fueran, sino que vienen con una condición particular. Sí, es un lugar seguro en donde estar, eventualmente también, entonces, y de contención. En ese sentido, por eso es tan importante el sistema educativo, porque puede ayudar a esto, pero no necesariamente puede uno decir que ellos van a ser exitosos en cuanto al rendimiento académico, porque sus condiciones son muy difíciles. Entonces eso habla también de las desigualdades sociales que tenemos. Sí, don Dagoberto quería referirse. Yo quería hacer referencia, digamos, al tema que nace justamente desde preescolar, que lo hemos señalado, y como el tema de la asistencia. Digamos, si usted proviene de este tipo de hogares, digamos, el chance que usted tiene de asistir, o esas oportunidades de asistencia, son incluso menores, por ejemplo, que las que tiene un niño que ya nace en un hogar de clima educativo alto. O sea, quiere decir que usted, si tiene 4 años, 5 años y nació en un hogar de clima educativo alto, su probabilidad de asistir a la educación preescolar es mucho mayor, ¿verdad? Y esto ya va generando, como y perdón, según el informe, las brechas en educación preescolar se están ampliando, ¿verdad? El ingreso a educación preescolar, es decir, no estamos avanzando, más bien en disminuir y que más chicos y chicas ingresen. Claro, hay todo un fenómeno, digamos, que está justamente relacionado con lo que señalaba doña Teresita, que tiene que ver con justamente las condiciones que viven en sus hogares. Y esos hogares se preocupan por sobrevivir, ¿verdad?, por vivir ese día a día, y no tanto por un tema de calidad. Hay otros que consideran, por ejemplo, que a preescolar nada más se va a jugar, y no envían a los chicos a un nivel tan importante, que va a ser pilar tanto para lo que es primaria, como posteriormente en secundaria, digamos. Y ya esto lo hemos analizado también con otro tipo de pruebas, donde efectivamente el hecho de haber asistido a preescolar le brinda a sus estudiantes mayores posibilidades
para obtener buenos resultados, un buen logro. Tal vez, perdón, Sí. yo nada más quisiera enfatizar una cosa, no quisiera que se estigmatizara que porque yo soy del quintil más pobre no tengo un ambiente educativo, un ambiente, digamos, propicio para impulsar la educación. El tema es que las condiciones a veces hacen que yo me crea que no puedo, pero yo he visto en algunas experiencias muy, digamos, muy particulares, familias que no necesariamente tienen los recursos, pero están muy orientados a empujar a sus hijos Claro. y a impulsarlo porque reconocen que es un derecho humano la educación y que el país les ofrece ese servicio. Pero reconocernos como un derecho humano y reconocer que eso es posible, aunque yo no sepa leer y escribir, eso es un salto a que mi hijo puede llegar a la universidad. Entonces, No, eso es un activo muy importante que tiene el costarricense. El costarricense apuesta a la educación y a la salud, y eso es muy importante porque desde la casa, digamos, se aspira a que las nuevas generaciones tengan más posibilidades que las que eventualmente uno tuvo, ¿verdad? En cualquier quintil. Eso lo hemos comprobado en estudios de opinión. que es lo que ustedes hablan de los resilientes, pero que en realidad habría que ver Claro. los factores, digamos, Claro. porque la familia es muy importante, pero yo tengo que reconocer que eso yo lo puedo empujar en mi hijo, digamos. Claro, y hay una valoración importantísima de la educación. En Costa Rica eso es así. Sin embargo, las condiciones a veces no ayudan, ¿verdad? Estoy de Entonces acuerdo. es ahí donde, digamos, la apuesta o lo que estamos planteando desde el Estado de la Educación, al ir a observar cada uno de los niveles, es que el centro educativo haga la diferencia. Exacto. No solo en la contención, que está muy bien, porque tal vez eso sería grave que no existiera, ¿verdad? En primaria, donde los chicos están empezando, ¿verdad? Bueno, no deberíamos apostar a que empiecen en primaria, sino en preescolar, y ahí hay muchas debilidades. Sí, tal vez. Ese es el problema que tenemos. Pero también deberían tener una primaria y un preescolar de calidad que no sirva únicamente para que sea un lugar de contención, que por cierto en eso no estamos tan mal, porque lo que vimos es que hay muy buen clima, digamos, los chicos están teniendo un buen clima. Sí, tal vez doña Valeria, quedémonos con esa idea porque tenemos que hacer un corte. Ok. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de nuestra educación a prueba. Antes de ir a un corte, precisamente, doña Valeria nos estaba planteando que el ambiente también es muy importante y que en primaria se encontraron con que los ambientes eran bastante... En preescolar. En exacto. preescolar, Hicimos perdón. el estudio que hicimos en preescolar, nos dio más bien el ambiente donde había menos debilidades, era el tema ¿verdad? De que fuera un ambiente agradable para los chicos y era afable, ¿verdad? Que era un poco lo que usted planteaba, que es muy importante, digamos, para que los niños se sientan en un ambiente cómodo donde se pueden sentir bien, ¿verdad? Eso es muy importante. Sin embargo, hay ciertas debilidades, ¿verdad? En el aporte de crear habilidades que después les sirvan para el éxito educativo, ¿verdad? Ahí es donde estamos encontrando debilidades, ¿verdad? En preescolar, que las observaciones de aula que más hicimos fue en preescolar y, bueno, esta otra que estábamos hablando hace un rato de secundaria. En primaria no hemos hecho investigación en aula, pero justo, digamos, en lo que usted comentaba hace un ratito, doña Teresita, ahí, digamos, no parece ser nuestra principal debilidad, sino en las otras, y son las que nos llevan después arrastrando las debilidades que se observan en primaria con las pruebas tercias, donde vemos que no se Claro, logran. es que, digamos, hay un grupo de investigadoras en el instituto que está estudiando, por ejemplo, la comprensión lectora en una escuela clase media, no necesariamente en una escuela, digamos, con otras condiciones. Y han hecho estudios con niños de primaria, cómo es que se enseña y cómo llegan al 6º grado, y han encontrado también deficiencias en la comprensión lectora. A pesar de que suena que es una escuela, digamos, bien importante y con cierto avance. Pero entonces, uno pensaría que no. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con la formación, verdad? Sí. Porque yo podría decir, digamos, uno de nosotros podría decir, yo no fui al preescolar y vea, soy exitosa, ¿verdad? ¿Qué pasó en la primaria? ¿Qué pasó en el preescolar?
de los que tuvieron y los que no tuvieron, y no puede generalizarse, porque tampoco es solo eso, No, ¿verdad? Es no mis es solo condiciones de familia, mis oportunidades, mis espacios y mis inquietudes, ¿verdad? Lo que va a estar un poco también Sí. ahí. Pero sí hay una forma, digamos, yo siempre me he preguntado, y esa es una hipótesis que no puedo decir, ¿verdad? Si a mí me enseñan mal o me dicen que una prueba matemática o algo que tenga que ver con matemática, me lo enseñan de una manera y yo llego a la secundaria y me lo están enseñando de otra porque no era la adecuada, entonces me pregunto, ¿dónde está el problema? A lo mejor yo aprendí que no sé, que eso era de cierta manera y llego a la secundaria y me dicen, así no es, y digo, ya la matemática no la quiero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo marca eso, yo digamos, sí creo, ese proceso pedagógico de, claro, de cómo se adquirieron esos conocimientos o no se yo adquirieron? creo que ¿verdad? hay que enfocar también la primaria para ver dónde están las deficiencias, Sí. ¿verdad? Bueno, y eso que son elementos sutiles, ¿verdad? Porque hay otros momentos en los cuales, ¿verdad? Experiencias que le dicen a un niño o una niña, es que no, usted no es buena. Bueno, típicamente a las niñas, es que las niñas no son buenas en matemáticas y hay niñas que son excelentes, ¿verdad? Pero Hay como, para tal vez ese Dagoberto punto. nos podría contar qué se encontraron precisamente en el aula. Digamos, ya aquí hemos venido nosotros hablando de distintas pruebas, TERCE y PISA principalmente. TERCE es una prueba que se aplica a tercer grado y sexto grado, y en el caso de PISA se aplica a jóvenes de 15 años, ¿verdad? Únicamente. Nosotros hemos analizado cuáles son esos factores que influyen en el rendimiento de esos estudiantes, e incluso hemos enfatizado justamente en esos estudiantes resilientes, que son, pese a estar en contextos adversos, les va bien. Sí, claro. Como el caso, por ejemplo, que no asistió a preescolar, no tuvo como una condición socioeconómica bien y hoy son personas exitosas. Eso sería un estudiante resiliente. Pero lo que siempre encontramos es que solo logramos explicar una parte de esos resultados. Hay otro gran elemento que sigue sin explicarse. Entonces, mucho de eso que sigue sin explicarse es justamente lo que pasa en las aulas. Claro. Y eso es lo que dio origen, digamos, para esta sexta edición del informe, en analizar de nuestra parte por primera vez lo que ocurría en aulas de noveno año en clases de matemáticas, ¿verdad? Entonces, es un primer paso, no es un estudio terminado, quisiéramos ir mucho más allá, pero creemos que los resultados que se obtienen de ahí contribuyen en buena medida a solucionar que es un acierto lo que hicieron. ¿Y qué se encontraron efectivamente? ¿Cuáles son las principales deficiencias en el aula y cuáles son los principales aciertos, verdad? Porque también no todo va a ser malo. Se examinaron ciertos aspectos. El primero tiene que ver con un tema de infraestructura. En términos generales se encuentra que hay condiciones no adecuadas para la enseñanza en las aulas, pero que en cierta medida es compensado en algunos casos por parte del docente, que la mantiene ordenada, que la mantiene limpia. Claro. También, digamos, se analizó el tema de confort climático. Aquí tenemos problemas serios. Tenemos de hecho el gráfico de la distribución de aulas según confort climático para que precisamente usted pueda continuar con la explicación y podamos verlo. Ahí está el de confort climático, sí. Correcto, digamos. Lo que se analiza es que a nivel internacional existe una zona de confort, pero digamos, lo que encuentra este estudio es que nosotros estamos fuera de esa zona. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos estudiantes hacen un gasto energético enorme para mantener o tratar de mantenerse concentrados, digamos, en el aula. Digamos, el resto de ese gasto energético se va a mantener cierta temperatura. Realmente nosotros, digamos, tenemos temperaturas altas en algunos casos, claro, que van a la par, digamos, de aulas que no están bien ventiladas, que no están bien iluminadas, y un estudio, un análisis, un resultado muy revelador es que también tenemos mucho ruido dentro del aula, ¿verdad? Entonces, dentro, no fuera. Sí, el nivel de decibeles supera incluso lo que se mantiene a nivel industrial, ¿verdad? Está por encima de los 70 decibeles. Entonces, por encima del nivel industrial, o sea, hay más ruido dentro de un aula de lo que podría haber en una fábrica. Es correcto, digamos, bueno, en una eso es muy industrial, alto. ¿verdad? Entonces, curiosamente, ese nivel es mucho más alto de lo que sucede en los pasillos, ¿verdad? Entonces, claro, es que ahí habla de manejo de claro, clase, de cómo es que los chicos están o las chicas conectados con la materia.
si están realmente, digamos, eso fue lo que se fue entusiasmados. midiendo, ¿verdad? Se fue midiendo el grado en que se estaban conectando con el profesor, entre ellos, cómo era la dinámica a través del tiempo, ¿verdad? Hay un recurso, hace un ratito hablábamos, que es el tiempo en el aula. ¿Cómo se utiliza ese tiempo en el aula, ¿verdad? Y el hecho de que la utilización del tiempo no haya sido diseñada, ¿verdad? O de repente no se esté administrando como eventualmente se utilizaría un libro, una lectura, un ejercicio, ¿verdad? La administración de ese tiempo resulta ser clave, ¿verdad? Y entonces en esa medición de lo que iba pasando durante el tiempo y las dinámicas que íbamos observando, encontramos, por ejemplo, ¿verdad? Que hay una gran pérdida de tiempo durante las lecciones y que ese tiempo en el acumulado al final termina siendo bastante tiempo en un año, ¿verdad? ¿De acuerdo cuánto es el que se había calculado? Se habla, vamos, de aproximadamente de la mitad. De la mitad. De la las mitad lesiones del efectivas. tiempo. Del tiempo Exacto. efectivo. Del tiempo efectivo. Pero digamos, nosotros no queremos referirnos a él como una pérdida. Digamos, hay elementos que están relacionados con la atención de actividades extracurriculares y todo, elementos que también son importantes. Pero, por ejemplo, hay otros, como el tema de las tardías, de las mismas ausencias, digamos, que influyen también en esa calidad de la enseñanza que están recibiendo los jóvenes. Y ahora, pues, lo que señalaba Valeria con la gestión del tiempo, por ejemplo, en el tema de la administración, de ordenar el grupo, a veces a nuestros docentes requieren el doble de tiempo, digamos, de lo que se maneja como a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, ahí hay elementos que tenemos que prestarle atención. ¿Y qué aciertos encontraron? Bueno, yo antes que pasara a ese acierto, el otro tema que quería señalar es, bueno, el estudio se hizo observando aulas de matemática. Y, por ejemplo, uno de los elementos centrales de este análisis es que la metodología que se emplea o que se observó en las aulas parte mucho del docente al frente de sus estudiantes y todos sentados en filas. Magistralmente. Exacto. Entonces, se pretendía que con la aprobación del programa de matemáticas en el 2012 fuesen metodologías de enseñanza distintas, ¿verdad? Entonces, donde los estudiantes contribuyeran más en el proceso de aprendizaje. Sí, más constructivista, más, digamos, en un intercambio. Sí, donde tal vez, digamos, se plantean problemas que se van resolviendo, ¿verdad?, entre estudiantes y docente, y hay toda una dinámica, ¿verdad?, que tiene que suceder, donde finalmente se hace un amarre, ¿verdad?, al final de cómo los estudiantes fueron encontrando esas respuestas, ¿verdad? El tema es que no se encontró que se estuvieran necesariamente ejecutando de esa manera y muchas veces está esta cuestión magistral. Y vamos a aclarar una cosa, que tampoco se aspira a que el tiempo, todo el tiempo, ¿verdad?, sea puramente para dar una clase, ¿verdad? Y hay partes del tiempo que también tienen que ser para esas relaciones que hay entre docente-estudiante y entre estudiantes, ¿verdad? Entonces, el tema es que sí se encontraban momentos en los que el tiempo no se estaba, digamos, aprovechando como un recurso, ni siquiera para realizar esta vinculación, ¿verdad?, entre docentes, estudiantes y estudiantes. Antes de darle la palabra a doña Teresita, más bien en un minuto, don Dagoberto, ¿cuáles fueron los aciertos? Porque hemos dicho los desaciertos, pero yo sigo insistiendo. ¿Encontraron aciertos en el manejo del aula? Así rápidamente, antes de ir a un corte para regresar con doña Teresita. Es que, digamos, cuando se hacen este tipo de estudios, a veces uno no debe cometer el tema de generalizar, ¿verdad? O sea, partimos de valores promedios en muchos indicadores. Sí, claro. Pero el tema es que hay aulas que tienen una dinámica muy buena. Hay docentes muy buenos que están implementando justamente esas estrategias. Pero lo que se plantea a nivel general es que sí hay más debilidades, digamos, en estas otras cosas que como país tenemos que ir repensando, digamos, si realmente queremos alcanzar los niveles de éxito, digamos, que aspiramos. Pero, digamos, sí señalar que hay muchos salones de aulas o que se encuentran experiencias también positivas, ¿verdad? Sí. Tal vez doña Teresita, para cerrar este segmento, 30 segundos para que pueda referirse. Nada más quería indicar que esta preocupación del ruido del aula, me imagino que tiene que ver con la disciplina, pero no la disciplina malentendida de que yo digo ahora todo el mundo se calla y esto, sino que realmente eso tiene una serie de factores. Entonces, bueno, nada más para señalar que en el Instituto de Investigación en Educación hay todo un programa sobre convivencia armónica en el aula,
que justo surge de una investigación que hicieron dos compañeras, doña Carmen Cubero y doña Marisol Nieto, y que han desarrollado para trabajo con docentes, porque las cosas más elementales, si van a hacer un examen y resulta que hay 24 jóvenes y yo llevo 23 documentos, entonces mientras voy a traer el examen, mientras voy a recoger el número 24 e ir a sacarle la fotocopia, claro, a ver qué hace, de ahí hay un desorden ya en el aula. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ansioso, quiere empezar el examen, se empieza tarde, ¿verdad? Eso es tan solo un ejemplo, pero también la forma en que a veces comunicamos o decimos las cosas, y eso yo creo que se necesita apoyar a los docentes para que hagan esas transformaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de nuestra educación a prueba. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de nuestra educación a prueba. Antes de ir a un corte, precisamente, doña Teresita estaba planteando, digamos, varias cosas, y una de las que planteó es el tema de nuestros docentes, ¿verdad? ¿En qué condiciones están ahora, verdad? Porque en realidad a veces la crítica es, ¿verdad? Hay una crítica muy fuerte de que no necesariamente están llegando tan capacitados como tendrían que llegar, pero bueno, cuando uno también se ponía a ver datos del estado de la educación, o sea, en realidad hay gente que tiene, digamos, niveles muy altos de educación que son precisamente, ¿verdad?, que están dando clases. Entonces, ¿cuáles serían como esas debilidades? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, es que como la educación, digamos, estaba antes de los 90 muy circunscrita a digamos, a las instituciones públicas de formación en el país. A partir de los 90 se explosiona, por decirlo así, la cantidad de universidades privadas. El problema no es que hayan esas universidades, el problema es que no hay algún tipo de control básico que pudiera decirse lo que se perfila o lo que se quiere que el docente realmente sea. Entonces, digamos, ahora podríamos decir que esa es una debilidad, pero también yo creo que las problemáticas que tienen los docentes en el aula, el tema del tipo de trabajo que se hace, también habría que trabajar con docentes en servicio y de poder apostar para que esas mismas personas puedan ir mejorando poco a poco su formación, su autoformación. Entonces, yo creo que eso es un tema que se ha colocado no solamente por el estado de la educación, también la OECD, ¿verdad? En su informe también lo señala, es un tema crucial de país. Sí, yo creo que hay que trabajar bastante con eso, ¿verdad? Y que si nosotros lográramos que el docente entendiera que no es una evaluación ahí que te va a perjudicar, sino que más bien te va a ayudar a trabajar mejor, a hacer mejor su labor, debería abrir las puertas del aula para que en realidad pueda de alguna manera uno reconocerse. Pero bueno, hay muchas complejidades en ese camino. Entonces sí creo que bueno, que el Estado de la educación lo ha venido señalando, no es ahora, desde ahora. Creo que los anteriores informes ustedes señalaban, por ejemplo, la formación en matemática o en otros. Hay toda una temática, por ejemplo. Países, llamamos desarrollados o que tienen sistemas educativos de calidad, incluso hay un proceso muy cuidadoso de selección de estudiantes. De quién va a estudiar educación. Claro. Eso, el país, bueno, ya lo hemos dicho, lo hemos señalado en informes anteriores, no lo tenemos. Bueno, eso es una parte. Ya doña Teresita señalaba el otro tema, que es el de la formación inicial. Efectivamente, tenemos una serie de carreras de las cuales desconocemos su calidad, o sea, no conocemos ni siquiera si tienen la calidad mínima. Estudios, digamos, de los análisis que hemos realizado para este informe, lo que nos dicen es, por ejemplo, que del 60% de los docentes que estudiamos, digamos, ese grupo, digamos, tiene solo formación en universidad privada, un 60%. Hay, además, un 22% que tiene formación mixta, digamos, entre público y privada, y el restante porcentaje, solo formación pública, ¿verdad? Pero más que señalar que el docente provenga de una universidad privada, es decir, digamos, o plantear el tema de que hay algunas que están apostando al tema de calidad, pero hay otras que no se preocupan por eso.
Claro, el tema no es como de dónde provengan, sino cuáles son los criterios de calidad para ir a impartir las lecciones. Y ya cuando vemos los resultados a nivel general, lo que vamos a encontrar es una estructura de docentes donde el 95% está titulado, independientemente del nivel que se analice. Entonces, básicamente plantear el tema de que titulación no puede ser visto como sinónimo de calidad. ¿Y qué hacer? Bueno, ya el informe también ha planteado el tema de que el Ministerio debería revisar sus procesos de contratación, ¿verdad? Estableciendo un perfil adecuado para lo que pretende a través de sus políticas educativas. Y finalmente, ahí está también el tema de la evaluación. Sí. Pero como ya señalábamos, y Valeria puede hacer referencia a este tema, que es el de la evaluación formativa y su contribución, por ejemplo, a todo el tema del desarrollo profesional. Exactamente. Bueno, por ejemplo, han habido nuevos programas, ¿verdad? De matemáticas o de español. Y lo que uno se pregunta es cómo se han estado acoplando, ¿verdad? Estas universidades que están formando a los futuros docentes con estos nuevos programas, ¿verdad? Claro. Y lo que hemos visto en algunas investigaciones que hemos hecho es que no necesariamente se está preparando al docente para los nuevos programas a los que aspiramos que nuestros estudiantes estén recibiendo. Entonces, bueno, ya ahí empezamos mal, ¿verdad? Porque entonces después habrá que darles una capacitación para darles esos nuevos programas cuando en realidad vienen de estudiar de la universidad. Sí, si vienen saliendo de la universidad, la lógica sería que ya los hubieran recibido. Claro, entonces hay un problema ahí, en principio, de desconexión, ¿verdad? No está sucediendo en todos lados, pero sí está sucediendo y eso no debería pasar, ¿verdad? En todo caso, cuando se hace después la capacitación, ¿verdad? Se está trabajando en eso, hemos estado viendo que se está trabajando en eso y sin duda que hay un recorrido que hacer a lo largo de la carrera, le pasa a los docentes y nos pasa en todas las carreras que tenemos que estarnos actualizando porque van apareciendo, por ejemplo, con los muchachos en las aulas, las TICs, ¿verdad? Y cómo el docente se acopla, digamos, a esas nuevas necesidades o potenciar, aprovechar esas nuevas herramientas, por decir algo, ¿verdad? Aparte de los nuevos programas que estamos estrenando desde hace un par de años y que fueron un gran esfuerzo, ¿verdad? En las aulas. Entonces, ¿cómo se están implementando, ¿verdad? ¿Cómo se están implementando? Y eso está casi que en manos de los docentes, pero no es solo en manos de los docentes, tenemos que apoyarlos, tenemos que acompañarlos. Tiene que haber una retroalimentación, tiene que haber un seguimiento, ¿verdad? Y tiene que haber un acompañamiento eventualmente y, digamos, hablando de evaluación, que a veces es como mala palabra pensando si es punitiva, ¿verdad? Pero básicamente debería ser formativa para acompañar al docente porque ¿quién puede estar más interesado que dar una buena lección que un mismo docente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Doña Valeria, de hecho, ahora que estaba don Dagoberto planteando ¿verdad? El tema de graduación de universidades privadas y universidades públicas. Una de las grandes críticas que se le ha hecho a la educación universitaria, ¿verdad? Y que se ha planteado y que se ha dicho, ¿verdad? Por diferentes personas, es que en realidad la mayoría de las personas que ingresan a las universidades públicas o a esta casa de estudios, que es de las mejores universidades del mundo, valga decirlo, son personas que vienen de colegios privados, pero ustedes encontraron que eso no es así. Me interesaría que usted lo explicara. Ese es un mito, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver, en quinto año, la proporción de los estudiantes que están en colegios públicos es 85% y en privados 15%. Si lo hubiéramos visto en séptimo, hubiera sido más del 85%, pero lamentablemente se nos están yendo muchachos y la mitad nos está graduando. Pero bueno, agarremos quinto año, 85-15. Cuando vemos las universidades, ¿verdad? En el caso de la Universidad de Costa Rica, ahorita estamos aquí, la proporción no es 85-15, es 73-26, digamos, ¿verdad? 26 porque tenemos un 1% que es de otro tipo de colegio, que es como los... Bueno, resulta que entonces cuando eso pasa, efectivamente, pues no es 85-15, ¿verdad? Es 73-27. Sin embargo, el 73 viene de colegios públicos. Sí. En realidad, entonces es un mito que vengan solo de colegios privados. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, en la Universidad Nacional, por ejemplo, sí está el 85-15 en matrícula y en el TEC está parecido a la Universidad de Costa Rica. Es decir, hay una pequeña sobrerepresentación de colegios privados. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que sea la mayoría. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, eso es un mito, lo podemos comprobar
con datos duros, ¿verdad?, de las oficinas de registros, donde analizamos cohortes completos de generaciones y no únicamente solo un año, ¿verdad? Entonces eso nos permite estar muy seguros del dato. Y ¿cómo se explica entonces que haya tanta representación de colegios, de ingresos de colegios públicos en las universidades públicas? Bueno, se explica porque el 50% de las personas que estudian en universidades públicas están becadas, ¿verdad? Y vemos además que los primeros 2 quintiles, que hace un rato hablábamos de los quintiles de menores ingresos, están más representados en las universidades públicas que en las privadas, precisamente porque existen facilidades políticas afirmativas. Bueno, la Universidad Nacional incluso tiene un esquema de ingreso a la universidad que incluye, ¿verdad?, dentro de su ecuación para ver los ingresos y la matrícula, el colegio de procedencia y la zona, ¿verdad?, de esos colegios de procedencia. Entonces ahí es donde, bueno, uno dice, bueno, por eso probablemente explica el 85-15, ¿verdad?, que refleja también la distribución de quinto año. Entonces, al existir becas, políticas afirmativas, un reforzamiento ahí en el ingreso. Y otro hallazgo que fue interesante ver, digamos, hablando de público-privado, del colegio de proveniencia, es que cuando vamos a ver graduación, es más probable que se gradúe un estudiante que venía de un colegio público que de una privada en las universidades públicas. ¿Por qué? Los que venían de privados no lo lograron. No, es que tenían tal vez otras alternativas. Algunos deciden continuar la educación o fuera del país o en otras universidades. Pero es tan valioso, digamos, el hecho de tener beca, ¿verdad?, o el hecho de tener la oportunidad de haber entrado, que tiene más probabilidad de conclusión. Incluso en el informe pasado veíamos ciertas señales con un estudio que se hizo en la Universidad Nacional de que cuando había beca era más probable que duraran menos y que además lograran graduarse, ¿verdad? Ahí en las universidades públicas también tenemos algunos indicadores del tiempo de duración promedio que andan entre 4.3 y 5.5 años. Si lo medimos a nivel internacional, esos son promedios aceptables. Tal vez ahí donde tenemos el cuello de botella es el tema de no mucha gente graduándose, ¿verdad? La mitad no se gradúan. Entonces, sí. ¿Qué nos está pasando? Que la mitad no se están graduando en la universidad donde están matriculándose. No es cierto que al no graduarse se fueron del sistema educativo. Hemos medido que muchos de los que no se gradúan en las universidades públicas han migrado a otras universidades, ¿verdad? Sí. Ya sea a otra pública o a privadas, ¿verdad? Sí. Eso es también algo novedoso del informe, porque no teníamos manera de ver estas estrategias. Y lo bueno es que en esta ocasión sí pudimos analizar las estrategias, incluso por área del conocimiento, cómo se mueven los estudiantes, ¿verdad? Le llamamos la movilidad, ¿verdad?, que va ocurriendo dentro del sistema, y vamos a ver que por áreas esas estrategias son diferenciadas. Sí, bueno, muchísimas gracias, doña Teresita, don Dagoberto y doña Valeria, por estar acá en Sobre la Mesa. Evidentemente tenemos que todavía darle seguimiento a lo que está pasando en preescolar, cómo primaria tiene que mejorarse, precisamente porque nos da las herramientas ya para tener mejores desarrollos en secundaria, y que efectivamente también algunas cosas pues en educación universitaria pues se siguen presentando. Así que muchísimas gracias a las dos y a don Dagoberto, y a ustedes en sus hogares. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.